Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Catherine Márquez y el día de hoy voy a estar entrevistando a dos personas referente a lo que fue la invasión de 1989. Iniciaré entrevistando al licenciado Francisco. Él es analista en la Dirección Nacional de Ingresos. Ingeniero Francisco, le voy a hacer unas 6 preguntas y pues sin más doy inicio a la primera pregunta. Pregunta 1. ¿Cómo vivió los días previos a la invasión de Panamá? Bueno, fueron días difíciles por la contención económica que obligaron la oposición en su momento. No había la liquidez del dinero, cobrábamos en vales, todo estaba restringido a raíz de la presión de la oposición en ese momento en contra de Manuel Antonio Noriega. Así que los días esos fueron bastante difíciles por la escasez de recursos que había en el país. Ok, ¿dónde estaba cuando inició la invasión a Panamá? Bueno, el día de la invasión, el 19 en la noche, estaba en mi casa. Posterior al 20, sí salimos a la calle porque en ese momento yo laboraba en el Instituto de Acueductos y Alcantarillas Nacionales y todo estaba destruido en el área del Chorrillo. Así que como equipo de administrativo, jefe de los equipos pesados del área, teníamos que salir con las cuadrillas a cerrar los flujos del agua para evitar más derrame. Okay. ¿Cómo vivió los días 20, 21 y 22 de diciembre de 1989? En la calle, viendo la destrucción de mi país, viendo los genocidios, el genocidio que los Estados Unidos hicieron aquí, en Panamá, principalmente en el área del Chorrillo, muchas personas inocentes muertas en las calles, la gente, el abuso de todo ese imperio delante de la población civil, porque en realidad lo que había en la calle no eran militares. Y los que estaban ya no estaban ni siquiera atacando, estaban ellos a diestra y siniestra haciendo lo que les daba la gana en Panamá. ¿Cómo fue su situación durante el periodo post-invasión? Ok, los primeros meses fueron difíciles por las restricciones, todavía los americanos estaban aquí, eh, la economía estaba en el piso, porque después vinieron los saqueos, así es que lo que era el alimento y esas cuestiones era bastante difícil conseguirla, por el temor de que la gente que estaba en la calle te robara o te matara por quitarte algo que tú conseguías. Así es que los primeros días fue bastante difícil, pero ya poco a poco se fue normalizando la economía, ¿no? Que era lo fundamental. ¿Considera usted que la invasión que sucedió el 20 de diciembre de 1989 es justificada o no? Para mí no, para mí no, porque lo que estaban peleando eran los intereses particulares de un grupo económico para tomar el poder. Prueba de eso, vemos ahora las consecuencias que estamos sufriendo en base a eso. Las pandillas, el narcotráfico, fueron influencias en ese momento de las personas que solicitaron la invasión. Llamemos a Indara, llamemos a Arias Calderón, llamemos Billy Ford, que eran el poder económico, que querían el poder. Y a raíz de eso, porque ellos fueron los que dieron la autorización para que Estados Unidos invadiera Panamá. Nosotros fuimos en ese momento unos conejillos de indias, porque la mayoría de los equipos bélicos que utilizaron los gringos lo inauguraron aquí en Panamá. Inclusive las fuerzas élite, esos SEALs, inauguraron aquí en Panamá. No habían ido a ninguna operación y masacraron al país por eso. Así es que de verdad esto fue algo innecesario. Se podía buscar en otras maneras para poder evitar la masacre que hubo aquí en Panamá. Okay. Tomando en consideración esta respuesta que acaba de dar, ¿considera que el 20 de diciembre debe ser declarado como un día de duelo nacional? Totalmente, totalmente. Eso fue un genocidio lo que hubo aquí en Panamá.
abusaron de la población de Panamá, principalmente en el área del Chorrillo, que desbarataron casas, mataron muchos niños, mucha gente inocente murió, que hasta la fecha lo tienen oculto porque no les conviene a los Estados Unidos ni a los grupos que estaban en ese momento auspiciando, aupando esa invasión, que se sepa la verdad, lo que está sucediendo, lo que sucedió el 20 de diciembre, los días siguientes de 1989. Okay. Muchas gracias por su participación, ingeniero Francisco. Ok, a la orden. Como siguiente entrevistada tenemos a la licenciada Noris Domínguez. Ella también labora en la Caja de Seguro Social. También le estaremos realizando las 6 preguntas correspondientes a lo que fue el periodo de la invasión. Buenos días, señora Noris. Iniciaré haciéndole estas 6 preguntas y la primera es, ¿cómo vivió los días previos a la invasión de Panamá? Bueno, realmente fueron días de mucha incertidumbre porque en ese tiempo existía el Canal 8, que era el canal de los gringos, y ellos pusieron ahí un mensaje que no recuerdo qué era, pero se empezó a interpretar que era la señal de que nos iban efectivamente a invadir. Entonces todos estábamos angustiados y comprando alimentos y bueno, tratando de ver cómo era que iba a pasar, porque unos decían que no iban a respetar los espacios, que no solamente era el cuartel central que iban a llegar los gringos, sino que iban, como en las películas, pues que iban a entrar a la ciudad. Así es que sí fue bastante estresante, preocupante y bueno, de mucha frustración, porque en mi opinión personal, el general Noriega, que era el objetivo de ellos, era una creación de ellos mismos y ellos pudieron haberlo ubicado y agarrado en el momento que ellos hubieran querido, pero ellos quisieron desarticular las fuerzas de defensa y por eso hicieron una invasión que no es justificable por lo que estoy diciendo. Ellos en realidad podían haber agarrado al general si es como decían que era su objetivo. ¿Dónde estaba cuando se dio este inicio de la invasión en Panamá? Bueno, yo estaba en la ciudad, en la casa de mis papás. Yo trabajaba en el Instituto Oncológico, pero el que estaba ubicado anteriormente en esos años en la avenida Justo Arosemena. ¿Cómo fue su situación durante los días 20, 21 y 22 de diciembre de 1989? Bueno, igual que para todos los panameños. Estábamos en lo que era la ocupación de los gringos, porque ellos tenían en todas las barriadas sus tanquetas, y cuando nosotros íbamos para el trabajo teníamos que pasar por barricadas de ellos y la verdad es que yo sentía mucho temor de verlos a ellos con esos uniformes y esas cosas. Y aparte de que ya por las noticias nosotros escuchábamos cómo morían panameños inocentes, producto del miedo de pasar esas barricadas, a veces se iban y entonces les disparaban. Así que muchos panameños perdieron, inocentes, perdieron sus vidas por una causa que no era una causa justa como ellos estaban llamando, porque eso fue una masacre al pueblo panameño. Y la verdad es que me causaba indignación en ese tiempo y todavía hoy que algunos panameños
podían aplaudirlos cuando ellos iban en sus tanquetas por los diferentes puntos del país. ¿Cómo fue su situación durante el periodo post-invasión? Bueno, yo iba a mi trabajo. Como te dije, yo trabajaba en el Instituto Oncológico y yo llegaba hasta allá para el trabajo, pero siempre con las noticias de todas las cosas que estaban ocurriendo y bueno, siempre a la expectativa de que todos mis familiares estuvieran bien y bueno, gracias a Dios no fue mucho el tiempo que eso duró, pero sí quedan muchas heridas de ese tiempo porque de verdad, eso no fue una causa justa. Ok, la siguiente pregunta creo que ya me la respondió. ¿Cree usted que la invasión del 20 de diciembre es justificada? Por supuesto que no. Los gringos tienen tanta tecnología y tantas formas de manejarse que Panamá es un país pequeño. Ellos tenían sus bases militares aquí mismo en Clayton. Ellos hubieran podido hacer una labor de inteligencia y ubicar al general Noriega, porque ya en una oportunidad lo tenían agarrado y no dejaron que ocurriera la masacre que hizo Noriega con Giroldi y todos los militares que estaban dispuestos a apoyarlos a ellos en su causa justa, y los dejaron esperando para que fueran a recoger a Noriega y nunca fueron a recogerlo. Y si ellos hubieran hecho lo que tenían que hacer en ese momento, la invasión nunca hubiera ocurrido. Pero como dije, ellos lo que querían era que las fuerzas de defensa desaparecieran y no solamente querían a Noriega como su único objetivo. Y producto de eso, quedaron armas por todo el país y bueno, después eso trajo sus consecuencias que gracias a Dios con todos los años que han transcurrido, ya eso queda en el recuerdo como la parte más negra de la historia de nuestro país, en mi concepto. Okay. ¿Considera que el 20 de diciembre debe ser declarado Día de Duelo Nacional? Sí, claro que sí, porque murieron muchos panameños inocentes en su gran mayoría. Así que yo sí creo, porque creo que las estadísticas no fueron justas con la cantidad de muertos que hubieron. Muchas gracias por su participación.